programa La Noche es Nuestra de Chilevisión se vivió un nuevo martes femenino comandado por Natalia Valdebenito, donde una de sus mejores amigas, la también comediante Natalini Klux, estuvo de invitada. Comenzando la conversación de la noche, una complicada pregunta recayó en Pamela Díaz por parte de la ex integrante del Club de la Comedia. ¿Estás casada por todas las leyes? No, por la iglesia no pude. ¿Pero querías? Sí, pero tenía que pagar como 8 millones de pesos y no estoy para pagar. ¿Es porque estás divorciada? No, tú sabes que hay que tener un abogado eclesiástico que cobra como 4 millones de pesos y se demora como un año, 8 meses. Y yo no estoy para pagar esa plata. ¿Escucho bien el monto? ¿Será tan caro realmente? Para salir de la duda, fuimos a conversar con la fiera, quien nos contó más detalles sobre este complicado proceso que no le ha permitido vestirse de blanco y volver a caminar hacia el altar con su actual pareja. Uno es que tienes que tener un abogado eclesiástico. Claro. Segundo es que te piden, así fue lo que me dijo, que a conciencia mía, después de que tanto una charla, que el amor y la bla 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 bla, a conciencia mía durante 10 meses tenía que donar una parte de mi sueldo. Y eso es porque, de acuerdo como a ti te va bien, tú tenías que donar ciertas lucas para que la gente que no tiene la plata le puedan hacer el trámite gratis. Y me demoraba un año, 8 meses hoy día con los nuevos procesos que hay, que antes se moderaba la gente hasta 14 años. Pero, ¿qué opinarán nuestros famosos? ¿Será tan así como dice Pamela? ¿Les habrá pasado lo mismo a alguno de ellos? No, yo me casé por segunda vez solo por el civil, de blanco la patúa, hice todo el show, así que da lo mismo. Y ahí quedó lo de la iglesia, pues lamentablemente mi marido actual se quería casar por la iglesia, pero no pudimos porque no pagamos para anular la iglesia. Se elevó el monto y ahora para separarse por la iglesia, no sé, pues no sé si la gente que se ha casado por primera vez por la iglesia quiere repetir la experiencia una segunda vez. Ya es cosa de cada uno y si alguien lo quiere hacer, tiene que pagar. Yo creo que el tema va más allá de que cueste 4 palos, es que si de verdad te estáis separando por un tema de fondo. Ojalá que le hagan una rebaja, por último con una tarjeta, que sea en 4 cuotas, algo que sea. ¿No le quedó claro el tema? Bueno, no se preocupe, que acá le explico. La cosa es así. El abogado eclesiástico lo otorga el Tribunal de la Iglesia Católica para que se encargue de hacer todos los trámites para anular la ceremonia religiosa. Para este proceso, el abogado que representa al tribunal cobra un monto establecido, que según lo que pudimos averiguar con la gente de comunicaciones del Arzobispado de Santiago, llegaría a 1 millón de pesos o una donación voluntaria según los ingresos económicos del solicitante. Igual complicado, ¿no cree usted? Y bueno, después de aclarar sus dudas, ¿cree que es un lucrativo negocio el tema del abogado eclesiástico? ¿Qué opinan ustedes? Ya, a ver, expliquemos un poco cómo se divide esto, porque no es que el abogado cobre 4 millones, sino que hay que pagar varias cosas, ¿no? A ver, hay que pagar varias cosas y de hecho el equipo de intrusos se comunicó como con el departamento de comunicación respectivo para poder validar un poco la versión de Pamela Díaz. Ella dice algo bien interesante, que supuestamente a las personas que no tienen mucho dinero, parte del dinero que tú donas de tu sueldo va a ir para esas personas para que puedan hacer el trámite gratis. Habría que averiguar qué tan gratis efectivamente puede ser, pero una cosa es el papeleo, una especie de permiso, y además el abogado eclesiástico, que todo esto es un proceso que dura, y lo decía Pamela, 1 año y fracción más o menos. 1 año y para 8 ver meses, si, un año y 8 meses, muchas gracias Ale, para ver si efectivamente te dan esa nulidad eclesiástica. A mí me parece que es bien arcaico el sistema. O sea, puede que no te lo den también. Hay opciones de que puede que no te lo den, tienes que certificar como con un montón de papeles. A mí me parece un poco arcaico esto de tener que pagar además de tu sueldo. No creo que vaya en integridad para la gente que no tiene para hacer el trámite. Me parece que la iglesia casi como que te están castigando porque no te casaste para toda la vida. Un castigo divino. Eso es, ahora, perdón, discúlpeme por todos los católicos, pero hay algo más arcaico que la iglesia católica. O sea, me parece que es súper arcaico todo. Todos los pensamientos. La institución. La institución, como claro. Sí, obviamente. Oye, pero en 1 año 8 meses pueden pasar muchas cosas. Como que no te casas. Claro, o sea, como que no te quieres casar. Sí, pueden pasar muchas cosas, perdón, que Oye, pero sabéis que como que me da la impresión, no sé, a ti Roberto, es como que si te estuvieran cobrando
como cuando en la Edad Media, no sé, le cobraban a la gente que cometía un pecado, para salvarse tenían que pagar. O sea, claro, y finalmente también es lo que explicaba Michael, es como te estás separando, dijiste para toda la vida, pero ahora te vamos a castigar y es hasta que te duela, onda, por mi culpa, por mi gran culpa, no estoy de acuerdo. Siempre es tu culpa. Pero la Cata tenía otra como forma o métodos que tú podías hacer una ceremonia un poco más simbólica y yo creo que eso vale mucho más por esta época, obviamente, vuelvo a repetir, respetando a los que siguen esta religión que quizás es para ellos también muy importante. Exacto. Pero tengo un amigo que hasta lo casó Ramón Yao, imagínate. De verdad que te estoy hablando en serio. ¿En serio? La ceremonia se la hizo Ramón Yao. ¿Pero por qué? Yo hice una ceremonia de matrimonio una vez. Hizo una ceremonia civil y después decidió hacer algo un poco más simpático con los presentes y el que casaba era Ramón Yao. Oye, fue una morada. Ya lo vimos de hecho con Marcela Sabat, que lo decía su propio padre, que recibió una bendición solamente porque le daba lata hacer esto, por esto que está contando Pamela Díaz. Es que sabéis que yo creo que todo tiene que ver con el simbolismo que tiene para uno el casarse por una religión u otra. Porque, por ejemplo, si tú fuiste y te casaste porque la fiesta era bonita, porque la iglesia estaba linda, entonces eso quiere decir, ahí da lo mismo si tú te separas o no por la iglesia, porque después te da lo mismo. En mi caso, yo sí creo en Dios y por eso me casé en la iglesia. Me casé en la iglesia católica porque es la formación que yo recibí. Ahora, por eso también para mí está la postura de que uno cuando se casa también tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo, porque uno tiene que respetar el simbolismo también, porque si no quiere decir que está ahí para el puro show. Ahora, mi concepción... ¿Estás diciendo tú que Pamela Díaz lo hizo por puro show? No, yo creo que ella estaba muy enamorada de Manuel Neira. Sí. Ahora, mi concepción de Dios, para que no digan que yo soy pechoña, no sé qué, yo definitivamente creo que Dios, el Dios religioso que yo aprendí a conocer, viene de otro planeta. Ya, para que la gente lo entienda. Yo creo en esta... ¿No está en la iglesia católica? Yo creo que la historia de la Biblia sí es muy verídica, pero que viene desde el advenimiento de seres de otro planeta a este planeta. Los católicos están corriendo en círculo en este minuto, Mariela. Por eso yo creo mucho en las energías. ¿Qué dice César Parra? Pero sí, y el señor Bergoglio tendrá puesta la televisión y estará viendo Intruso en este momento. Me dicen que están corriendo en círculo todos los católicos. ¿Sabes quién nos escribe, chiquillos? ¿Quién? Nos escribe Vanessa Borghi. No. Y dice lo siguiente: lo que consigue la iglesia con estas cosas es separarse más de la gente, exacto, alejarlos. Sí. No solo es pagar, sino decir cosas como que no se consumó el acto, claro que es una falsedad, o que alguno estaba consciente cuando lo hizo, no estaba consciente, perdón, cuando lo hizo, o que hubo violencia. Fue lo que le pasó a mis papás. A ver, yo lo que contaba yo tras de cámara es que mis viejos cuando se separaron, mi mamá se quería separar por la iglesia y fue tan engorroso, o sea, había como que decir que nunca se había consumado el acto, ya tenían 3 hijos, era como absurdo. Claro, en el caso de claro que había violencia, o sea, había que acreditar una cantidad de cosas que no eran ciertas, pero tenía que, exactamente como un abogado eclesiástico, ir para el Vaticano. No tengo idea de pagar cuánto, no lo sé, porque mis viejos no tenían plata, así que no creo que eran muchas lucas, pero al final era tan engorroso el trámite que filo, no se separaron, o sea, pero es verdad, o sea, lo que pasa es que ahora existe el divorcio, en esa época existía la nulidad, claro. O sea, y también había que mentir, sí, pero tú tenías que comprobar que en el fondo nunca te casaste, o sea, que fue una mentira el matrimonio, por eso era tan grave también separarse, porque era como, nos casamos, pero se anula el matrimonio y nunca nos conocimos, pero es como que fue toda una mentira, ¿cachai? Claro, creo que uno de los elementos para probar la nulidad, si alguien tiene por ahí idea bien, pero yo estoy casi segura que esto es así, es que tú tienes que vivir en uno de los lugares donde tú te casas. Por ejemplo, si tú te casas en Santiago, una de las dos personas tiene que tener domicilio en Santiago. Si son dos personas, una de Punta Arenas y otra de Iquique, que se casaron aquí, según lo que yo tengo entendido, esas personas en algún minuto pueden ir al registro civil y decir, ¿sabes qué? Nosotros en realidad no cumplíamos con este requisito, nos casamos aquí, pero ninguno de los dos vivía acá y se puede decretar la nulidad. Ahora, yo creo que Pamela Díaz es una mujer que aprende no a la primera ni a la segunda, pero a la tercera sí. Yo creo que también hay un tema, porque resulta que uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces creo que quizá Pamela ha pensado, ¿y qué pasa si me separo por la iglesia y me vuelvo a casar por la iglesia y me vuelvo a separar? Claro, yo creo que esa es una duda bien importante. Por eso digo que en un año 8 meses pueden pasar muchas cosas. Pero ¿sabéis que yo creo que va más allá de eso y me voy a quedar con un punto del tuit de Vanessa Borghi, porque dice, efectivamente, este tipo de situaciones lo que hacen a la iglesia es alejar más a la gente. Nosotros estamos en un país que efectivamente aún queda mucha gente católica, hay mucha gente para la cual... Sí, pero todavía la población es súper grande, Cata. Todavía sí, pero el creer en Dios no tiene que ver con ser católico. Pero todavía hay muchas personas que sí le dan un simbolismo muy importante al casamiento.
casarse por la iglesia, al poder entrar a la iglesia. Y acá lo que están haciendo claramente es alejarlo con todas las mentiras, con el trámite, que además es un trámite que ni siquiera te aseguran que va a ser efectivo. Sí, o sea, ni pero... siquiera te aseguran que efectivamente tú te vas a poder anular por la iglesia. No es que yo empiezo el trámite y me anulo. Sí, te pueden incluso negar la anulación. ¿Estoy loca o una que se anuló por la iglesia y le costó mucho también? Raquel. ¿Fue Karen Dogenbailer? No, ahí me quedó pillo. Creo que sí, voy a preguntar. Pero yo también, al igual que Michael, me quedo dando vuelta el tuit de Vanessa. Y que tiene razón, o sea, recordemos que hace poco vino el Papa y fue uno de los países con menor visita en las distintas actividades que hizo el Papa. Aprobación de la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica está perdiendo en este sentido. Ya han pasado situaciones bastante fuertes con respecto a sacerdotes, a curas. Ahora con este tema, la sociedad ha cambiado, la juventud también tiene otro pensamiento de, por ejemplo, ir a convivir con la persona antes. Entonces yo creo que así como va cambiando el mundo, la Iglesia Católica también tiene que ir cambiando tipo de creencias, restricciones que tiene dentro de estos parámetros, ¿cachai?